Jungle. We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. Gracias, porque sigue en la sintonía de Canal 7 a través de Código 7. Le decía hace un momento que no era tiempo de cambiarle porque es una emisión más de cada jueves. Y como yo creo que ya se va dando una idea del tema que no podemos soltar y que no estamos dispuestos a, es muy, muy relevante. Y tenemos las voces de expertos, de personas que en serio lo conocen, que lo viven y que pueden expresarlo desde San Luis Potosí. Recibimos con muchísimo gusto, de verdad estamos muy agradecidos en la familia Canal 7 por tener en nuestra casa a la doctora Cecilia Rosso Guajardo, quien es médico de urgencias y primer contacto también de COVID en el Hospital General del ISSSTE, así como del Centro de Salud Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Código 7, doctora. Buenas noches, siempre un placer estar aquí con ustedes. Asimismo, recibimos con todo el gusto al doctor Manuel Galván Arroyo, quien es el presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de convivir con su auditorio. Y queremos iniciar porque tanto se ha comentado sobre el coronavirus y queremos que esto siga siendo un tema, que la gente no lo descarte y que le dé la relevancia ya, a pesar de todo lo que ha transcurrido de la contingencia, que no se quede ya como en el baúl de los recuerdos porque esto sigue. Pero queremos, a modo de introducción, que nos comenten si estamos a punto ya de llegar a un cierre, estamos a punto de concluir esta pandemia. Quien guste de nuestros invitados a empezar. Yo creo que estamos en el punto en que ya dejó de ser una emergencia sanitaria. Ya no vemos esas escenas tan dramáticas donde nos superó por completo la atención que requería la población, el número de casos que teníamos, todo eso está superado. Esa emergencia, ese pico de emergencia yo creo que ya se está pasando. Efectivamente ha estado bajando mucho la hospitalización, ya no se entuba tanto a las personas, ya está un poquito más grave. Tenemos las vacunas que han bajado muchísimo esa incidencia de hospitalización. Ya no tenemos una enfermedad tan dramática donde se nos morían en las puertas del hospital. Eso ya lo pasamos. Pero de que se va a quedar el COVID, se va a quedar el COVID, va a ser parte de nuestra vida. Hace poquito preguntabas que si todavía continuaban las áreas COVID en los hospitales, sí. Tenemos que continuar con ese módulo o división en las consultas de que todo lo que es respiratorio se va a triage respiratorio, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que decidir si es una simple gripa, si es una bronquitis, si es bacteriana, si es influenza, porque también la influenza ya viene ahora con este nuevo clima que ya llegó y va a continuar el COVID. Entonces necesitamos continuar dentro de los hospitales, dentro de los servicios de salud, sí necesitamos tener esa área que separe esas atenciones y que el diagnóstico siga siendo preciso, porque el virus no cambió, el virus sigue evolucionando y el virus sabe destrozar adentro, igual pulmones, corazón, te altera el sistema nervioso, puede ya alterar los riñones. Él hace lo que sabe hacer. Lo conocemos mejor, sabemos cómo detenerlo, cómo tratarlo. Afortunadamente ahorita ya empieza a haber medicamentos que parece ser que van a ser una buena respuesta para bajar inmediatamente la carga viral y no permitirle que quede tanto daño. Pero tenemos que seguir igual y ahora viene otra segunda fase donde vamos a tener que lidiar con las secuelas que dejó el COVID. Y ahorita en este punto de partida, entonces,
la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos, o sea, de culminar la contingencia sanitaria? ¿Se puede medir realmente? Y aparte de ello, el pensar que estamos cerca de culminar la contingencia implica que nos podemos relajar, que podemos eliminar ciertas medidas de prevención. Aquí yo creo, si me lo permiten, y comentándolo con nuestros amigos y amigas también, nuestro auditorio, hay que entender muy bien cómo funciona no solamente las enfermedades, los virus, sino el sistema de protección y de salud que tenemos todos. A ver, coincido con la doctora, no quiere decir que ya se desapareció, no se ha erradicado y está muy lejos de erradicarse. Es como una gripa. La gripa existe. La fiebre aviar todavía existe, aunque ya pasó desde el 2008 o 2009 una pandemia. Creo que muchas veces nos confundimos con la parte política, ¿no? De cómo echar pleito, cómo evadir ciertas responsabilidades, como podría ser. Yo sigo insistiendo con López-Gatell. O sea, a veces decía que sí servía el cubrebocas, a veces decía que no, pero eso lo dice con todos los elementos de prevención, ¿eh? Entonces yo creo que lo más importante es, sigue el virus, sigue mutando. Lo que no tenemos ahora son los casos tan graves, pero eso sigue causando. Por ejemplo, hace mucho tiempo la rabia era algo que nos tenía muy preocupados. En México ya tiene mucho tiempo que no tenemos casos de rabia o son muy aislados, pero eso no quiere decir que no exista la rabia. Ahí está. Entonces, los modelos de prevención será lo más importante para no llegar a un caso grave. Sigue habiendo casos de COVID, ¿eh? De hecho, San Luis Potosí, hoy por hoy, y por ahí no, me permití traer el reporte del día 27, que fue el último que conseguimos, del sector salud, donde San Luis Potosí está entre los primeros 5 en nivel de contagio, actualmente. Aun cuando el secretario Daniel Acosta Díaz de León coincide en que, bueno, ya se puede relajar en ciertas situaciones el uso del cubrebocas, pero sí hay que usarlo. Entonces, aquí nos queda claro, o sea, como que todavía hay que usarlo, no es como que la gente vaya a decir, Fuera, ok. cubrebocas, no. Y es que esto es algo importante porque ya nos decía también, ahorita adelantaba la doctora, algo que platicábamos, porque Claro. Estos temas no los podemos soltar, no es como que lleguemos aquí al foro y empecemos, de cero, sino que ya había algunas dudas, porque si bien decía también el doctor que hay una cuestión política, lo que llegamos a escuchar era que en los hospitales en San Luis Potosí ya se iba a quitar lo que era el área COVID y que solamente pasaría a uno con cierta cantidad de espacios y que sería todo, ¿no? Entonces, eso, si bien a muchas personas que les, entre comillas, surgía estar en una normalidad, no sé si para bloquear lo que está ocurriendo alrededor, para otros significaba preocupación porque hasta se comunicaban con nosotros, doctora, y nos decían, es que mi familiar dio positivo a COVID, se complicó y ya no me lo recibieron en tal sitio, entonces ahora, ¿hacia dónde podemos acudir? Esto, hasta ahorita, ¿a qué punto ha llegado? ¿Sí hay una reducción en hospitales dentro de lo que tenga conocimiento o las áreas, bueno, sí se deben seguir fortaleciendo también? Sí hay una reducción. Obviamente el IMSS va todavía a dejar un área COVID en aislamiento y donde necesitamos volvernos a vestir, así como ustedes han visto desde un principio cómo nos vestimos para poder atender a los pacientes que están en área COVID, porque obviamente no vamos a arriesgar al personal de salud a que se infecten. O sea, yo le decía a una buena amiga que lo mismo, me decía, entonces ya acabó. Y le digo, acabó la emergencia, pero no ha pasado el peligro. Lo único que hicieron fue darnos permiso de salir a buscar el COVID, porque ya no pega igual, en teoría. Pero la realidad es que ahí está. Entonces, el personal de salud tiene que seguir vistiéndose igual, así como ustedes ven que nos vestimos desde un principio, ¿no? Como astronautas, decían los niños. Entonces, el IMSS tiene que mantener un área de aislamiento para tratar COVID. El ISSSTE
vamos a permanecer todavía con 8 camas de aislamiento. Es un área donde se maneja COVID y donde tiene la atención de como si fuera un área de terapia intensiva, así. Salubridad, tengo entendido que va a mantener un área en el Hospital General de Soledad y en el nuevo Hospital Central también se va a considerar un área de aislamiento para tratar COVID como tal. Entonces, al menos en la capital o en el estado vamos a tener esas áreas para seguir atendiendo los casos de COVID que siguen existiendo. O sea, las neumonías y todo, desgraciadamente hay personas que son un poquito más lábiles, tienen más comorbilidades y entonces hay que internarlas. Mi mala noticia, siempre soy portadora de malas noticias, Dios. Ay, Dios. Hay muchos casos en niños. Claro. En niños. Niños ha aumentado mucho. La consulta para el test respiratorio son 13, 14 por turno y de esos 6 son niños. Entonces, y nos están saliendo positivos. Claro que vuelvo a lo mismo, ya conocemos un poquito más el virus, ya lo tratamos, ya tratamos de que no haya tantas secuelas y de que se mantengan lo mejor posible. Y aquí yo les dejo, porque tenemos que hacer una pausa, pero esperamos los comentarios también después de la doctora, del doctor Manuel Galván Arroyo, pero les dejo también esta pregunta, porque si bien dicen que hubo esta combinación entre la cuestión de las vacunas, las medidas de prevención y una temperatura entre comillas agradable o que no signifique como el caldo de cultivo perfecto, estamos a nada del invierno y ya se siente una variación desde este momento, incluso antes de que empezara la cuestión de otoño, o sea, ya desde ahorita se siente. Entonces, podemos tener un retroceso con la llegada del invierno y aquí nada más mandamos una pausa. Le pedimos a la gente que envíe sus mensajes al 44 48 47 14 58. Siguen la señal de Código 7.